Hola, ¿qué tal, alumnos? Les saluda el profesor Frank, encargado del curso de Biología. Sean bienvenidos todos a la etapa escolar 2021. En esta oportunidad desarrollaremos la introducción a la anatomía humana. Realizaremos una recopilación de los principales conocimientos anatómicos. Realizaremos la definición de la anatomía. Realizaremos un análisis micro y macroscópico en el conocimiento de la anatomía. Realizaremos una descripción de las principales ramas de la anatomía. Realizaremos un análisis de los principales términos anatómicos. Ese es el tema a desarrollar el día de hoy. Los principales datos anatómicos registran en los papiros egipcios hace 3000 años antes de Cristo. En el año 1600 a.C. se registran los conocimientos anatómicos del corazón y los vasos sanguíneos. Posteriormente, en el siglo V al siglo III a.C., los griegos realizan aportes en la anatomía humana. Hipócrates realiza descripciones anatómicas similares a los egipcios. Posteriormente, Aristóteles realiza el primer conocimiento en anatomía comparada en animales. Anasifastro y Herófilo realizarían análisis en cadáveres humanos. Sería el primer registro de análisis de cadáveres humanos. Anasifastro realiza registro de vasos sanguíneos y corazón. Herófilo registra análisis del cerebro y la meninges. Posteriormente, en el siglo II después de Cristo, en Roma, Claudio Galeno registra análisis anatómicos en animales. Él realiza recortes en los monos y hace descripciones de las regiones como la cavidad torácica, abdominal, descripciones anatómicas de las partes del cuerpo de un organismo, como las manos. Andrés Vesalio, en el siglo XVI, considerado el padre de la anatomía moderna, realiza una de las descripciones más importantes en la anatomía humana. El aporte más importante en la anatomía va a ser realizado por Andrés Vesalio. Él realiza 7 manuscritos donde describe y detalla todos los registros anteriores y correcciones que había realizado Galeno en anatomía de cadáveres humanos. Andrés Vesalio realiza una serie de aportes en su obra Di Humani Corporal. Posteriormente, la fisiología se iniciaría como ciencia, como la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano. La fisiología estudia el funcionamiento del organismo, y uno de los que inicia y aporta en el conocimiento de la fisiología humana es William Harvey, describiendo la circulación sanguínea en los humanos. Posteriormente se realizaría una serie de acontecimientos en el estudio y en el conocimiento de cómo funcionan las hormonas, cómo funcionan las vitaminas, cómo funciona el sistema endocrino. Serían los aportes más importantes realizados en el siglo XX. Pero, ¿qué significa la palabra anatomía? La palabra anatomía
se deriva de dos voces griegas. Ana significa corte y tome o tomía, ¿no? Significa parte del cuerpo. Por lo tanto, la anatomía es la ciencia que estudia las partes del cuerpo que se van a dividir de forma imaginaria o posteriormente de forma analítica cuando se realiza el corte del organismo. Hay dos tipos de anatomía, ¿no? Una anatomía descriptiva y una anatomía experimental. La descriptiva, ¿no?, se encarga de poder hacer un registro, ¿no?, de todas las partes del cuerpo en su análisis para su estudio, ¿no? La otra sería la experimental, ¿no? La experimental se encarga justamente de hacer un registro ya de cómo estas partes se relacionan con su funcionamiento, ¿no? Y cómo van variando a realizar cambios, ¿no?, de estas partes. Cómo van variando los cambios de las partes en cuanto a su funcionamiento. Pero vamos a realizar un análisis de cómo se organiza el cuerpo humano. Tenemos que entender que nuestro cuerpo o el organismo está conformado de partículas pequeñas que se organizan desde un nivel químico a un nivel biológico. Es decir, nosotros como parte de la materia tenemos una organización básica, que es la organización química. La organización química está conformada por el nivel elemental. Los elementos que conforman a la materia, como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, vienen a ser parte del nivel elemental. Los elementos como el hidrógeno, el oxígeno, al unirse, forman otro nivel denominado molecular. Las moléculas se organizan y forman la primera unidad de vida, llamada célula. Las células se organizan y forman los tejidos, que no están en la imagen. Y posteriormente los tejidos formarán un órgano, como estamos viendo aquí, en este caso sería un estómago. Y finalmente los órganos se organizan en sistemas, como el sistema, ¿no?, muscular, el sistema óseo, el aparato digestivo, el aparato respiratorio. Y finalmente, todos estos aparatos y sistemas se organizan en este organismo altamente complejo, como es el cuerpo humano, conformando los componentes anatómicos que describiremos más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, dos grupos de análisis en la ramificación anatomía. La anatomía se puede estudiar de dos formas. De una forma microscópica, a través del microscopio. Necesitaríamos de esta herramienta llamada microscopio para poder hacer un análisis, ¿no?, de la anatomía microscópica. ¿Y qué conforma la anatomía microscópica? Una ciencia llamada histología. Pero también podemos hacer un registro macroscópico, ¿no? Y no hace uso de microscopios, sino a simple vista se puede realizar un análisis macroscópico sin uso de microscopio. La descripción macroscópica se clasifica en dos grupos. Una anatomía descriptiva es aquella que realiza la descripción de los componentes de aparatos y sistemas de un organismo. El aparato respiratorio, el aparato digestivo, vendrían a ser los componentes de estudio de anatomía descriptiva. Estudia las estructuras de aparatos y sistemas. Ese es el foco de estudio de la anatomía descriptiva. La anatomía topográfica realiza un estudio en las estructuras
regionales que se encuentran en el cuerpo humano. Es decir, en cierta parte del cuerpo hay estructuras que son analizadas por anatomía topográfica, ¿no? Hay regiones de tal lugar que su análisis va a estar en base a esas regiones de estudio. Esas regiones topográficas lo vamos a ver más adelante, en las regiones corporales, ¿no? Pero aquí tenemos una imagen donde vamos a poder describir los principales componentes de esta anatomía topográfica. Más adelante vamos a verlo. Y para eso vamos al número 4. En el número 4, por ejemplo, tenemos a los términos anatómicos. ¿Qué términos anatómicos nos ayudarán a comprender la anatomía humana? Para poder desarrollar el estudio de la anatomía humana, tenemos que analizarlos a través de términos anatómicos. El primer término anatómico son las posiciones corporales. En este caso tenemos aquí al individuo en 3 posiciones corporales. Una de las posiciones corporales, la básica, la más importante, es la posición corporal que se encuentra justamente descrita de la manera siguiente: los pies fijos al suelo, ¿no? La cabeza hacia arriba, las manos en las partes laterales del cuerpo y las palmas hacia adelante. Esta es la posición corporal descrita en esta imagen. La descripción corporal que observan aquí en esta imagen es la posición normal y típica en el análisis de todos los términos anatómicos. Esta es la posición corporal que tenemos que analizar. Pero existen otras posiciones corporales o variantes. Por ejemplo, aquí tenemos una posición supino, que se registra de la siguiente manera. La posición supino es cuando la boca se encuentra hacia arriba. La boca hacia arriba, ¿no? Con el dorso hacia abajo. Una región o una posición lateral es cuando el cuerpo se encuentra de lado, ¿no? O recostado de lado, como lo observan en la imagen. Una posición prono es cuando la boca se encuentra hacia abajo. Si la boca se encuentra hacia abajo, significa que el vientre, la parte del vientre también se encuentra hacia abajo. En el caso de supino, el dorso ¿hacia dónde se encuentra? Hacia abajo. La boca hacia arriba y el dorso hacia abajo. En caso del prono, la boca hacia abajo y el dorso hacia arriba. Ese es el análisis que tenemos que seguir. Profesor, ¿cuál es el vientre y cuál es el dorso? El vientre es la parte de acá, ¿no? Y el dorso es la parte de acá. O también le llaman ventral, o también le llaman dorsal, o espalda, ¿no? Espalda o dorsal. Entonces, esa es la primer componente de las posiciones corporales. El otro análisis viene a ser las regiones corporales. Las regiones corporales lo vamos a analizar en esta imagen. La parte de color, la parte de las regiones corporales, lo vamos a realizar de la siguiente manera. ¿Cuántas regiones corporales tenemos? Tenemos principalmente 4 partes: la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades superiores y extremidades inferiores. La cabeza, el cuello, el tronco, las extremidades superiores y las extremidades inferiores.
Un análisis a recordar es lo que vamos a observar en el tronco. En el tronco encontramos a esta parte de acá, que viene a ser el hombro, ¿no? Este vendría a ser el hombro, que viene a ser parte de la unión entre el tronco y las extremidades superiores. Esta parte de acá, que vendría a ser el antebrazo y el brazo, y las manos. Un análisis de las extremidades posteriores, por ejemplo, sería aquí, el muslo, la pierna y el pie. Es importante registrar estos componentes corporales para poder hacer análisis de los planos anatómicos y cavidades corporales, que vamos a registrar más adelante, y las orientaciones corporales. Analicemos entonces ahora la letra C. La letra C son los planos anatómicos. Los planos anatómicos viene a ser un plano, viene a ser una estructura plana tridimensional, ¿no?, que va a trazarse sobre el cuerpo del individuo. Si es en la parte central, significa medial, ¿no? Sería plano medial, ¿no? Si se encuentra, si este plano parte del individuo en el medio, significa plano medial. Pero si registra un poco inclinado hacia un lado o hacia otro lado, es decir, más hacia la derecha o más hacia la izquierda, o sea, no está en la parte central, sino está más hacia los lados, a cualquiera de los lados, se denomina para. O sea, para hacia los costados, no al medio. El plano que divide el cuerpo en una parte izquierda y derecha, el plano que divide en una parte izquierda y derecha se denomina sagital. Sagital. El plano que divide en la parte izquierda y derecha, este plano de aquí se denomina sagital. Sagital. Divide en izquierda y derecha. El plano que divide este planito, este plano de acá, este plano largo, que divide en la parte anterior y posterior, o sea, la parte de adelante y la parte de posterior, anterior y posterior. Si me cortan así, ¿no?, anterior y posterior, este plano se denomina plano frontal, ¿no? Va a dividir en la parte anterior y posterior, ¿no? Y acá está, ¿no? Anterior y posterior. Este plano divide en la parte anterior, hacia adelante, y hacia atrás, y posterior, ¿no? Este es el plano frontal. El plano que divide el cuerpo en una parte superior y una parte inferior, este plano de aquí se denomina plano transversal. Plano transversal. Tenemos tres planos. Un plano sagital, que divide en la parte izquierda y derecha. Plano frontal, que divide en la parte anterior y posterior, hacia adentro. Plano. ¿Este plano? Plano transversal, que divide en la parte superior y la parte inferior. Son los tres planos anatómicos que se van a registrar. Posteriormente, las cavidades corporales. Existen tres cavidades corporales importantes. La cavidad donde se aloja el cerebro se denomina cavidad craneana. La cavidad donde se alojan los pulmones y el corazón se denomina cavidad torácica. Y las dos cavidades que no tienen división, ¿no?,
y es la de mayor dimensión que la torácica, se denomina cavidad abdominal pélvica. Abdominal pélvica. Esta de aquí. Y se alojan las vísceras, los riñones, el hígado, el estómago. Esas vendrían a ser las tres cavidades importantes. El último punto son las orientaciones corporales. Las orientaciones corporales están en base también de la división en regiones corporales. Lo vamos a describir de la siguiente manera. Observen, por ejemplo, la primera, cefálico y caudal, ¿no? Cefálico. Cefálico es el plano que va, este plano transversal va a dividir en dos zonas. En una zona cefálica, que significa hacia la cabeza. Por ejemplo, mi pecho, la cabeza se encuentra en la parte cefálica, ¿no? En la parte cefálica o en la parte superior al pecho, ¿no? Es una descripción también, ¿no? La cabeza se encuentra en la parte superior al pecho, ¿no? Ahora, en la parte de acá, en la parte inferior, se denomina esta flecha, va a registrar la dirección caudal, es decir, hacia los pies, caudal hacia los pies, ¿no? Entonces tenemos dos análisis. El cefálico es hacia la cabeza y el caudal hacia los pies, ¿no? Ventral dorsal. Este plano, denominado plano frontal, divide el cuerpo en dos zonas, ¿no? En la parte ventral, que significa hacia el vientre, ¿no? Hacia esta parte de acá, hacia el vientre, hacia adelante, o hacia la parte anterior, hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, esta parte de acá, o hacia la espalda, ¿no? Hacia el vientre, adelante, o hacia la parte posterior o espalda. Esta de acá, ¿no? La ventral hacia adelante y la espalda hacia la parte de atrás o posterior, ¿no? Entonces, analicemos esta parte de acá. La parte ventral sería hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Como vemos en esta flecha, hacia adelante. Y la dorsal sería hacia atrás, hacia la espalda, Ese sería el análisis de la ventral dorsal. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, ventral, y hacia atrás, dorsal. Medial y lateral. Si hacemos una línea media, ¿no? Del cuerpo, esta línea media roja, que está viendo aquí, esa vendría a ser la medial. Si hacemos un análisis en cuanto a esta línea media, podemos orientar nuestro cuerpo de la siguiente forma. Medial significa hacia el medio, ¿no? Hacia el medio, ¿no? Y lateral significa se aleja del medio, se acerca al medio. Medial, se aleja del medio. Lateral. Proximal y distal significa lo siguiente. Proximal significa que va a estar más cerca a la unión entre las extremidades anterior y el tronco, es decir, el hombro, ¿no? Se acerca hacia el tronco, hacia esta unión. Proximal se acerca hacia el hombro o a la unión entre la extremidad superior y el tronco, hasta este lugar. Proximal, ¿no? Se acerca hacia esta unión. Distal se aleja, ¿no? Se aleja hacia las manos, ¿no?
del brazo, ¿no? Del brazo de acá hacia la mano. Se aleja, distal. Si se acerca, ¿no? Del brazo hacia el antebrazo, ¿no? O si se aleja, ¿de dónde? Del brazo hacia la mano, distal. Es un análisis de la forma proximal y distal. Y la última, ipsilateral y contralateral. Y para ello, por ejemplo, vamos a registrar estos dos puntos. El pie y el hombro. Estos dos puntos, el pie y el hombro, se encuentran en el mismo lado. Por lo tanto, se denominan homolateral o ipsilateral. Si se encuentran en el mismo lado, homolateral o ipsilateral. Pero si yo quiero analizar el hombro, ahora voy a registrar el pie izquierdo, porque este era el pie derecho. Si yo quiero registrar el hombro derecho con el pie izquierdo, serían dos puntos en lados diferentes y se denomina contralateral. Si se encuentran los dos puntos en el mismo lado, homolateral o ipsilateral. Si se encuentran dos puntos en lados diferentes, contralateral, sería uno de los conceptos que sería contrario a lo que hemos explicado.